En la anterior clase ya vimos algunos conceptos básicos de la trigonometría y en esta vamos a ver otros que ya se vuelven un poco más fundamentales a la hora de solucionar unas situaciones, problemas determinados. Para iniciar vamos a tener una situación, problema de introducción, que es la siguiente. A un equipo de estudiantes se le pide hallar la altura de un árbol, pero desde una distancia de 10 metros a él. Un integrante del equipo que tenía un láser desde dicha distancia logró encontrar que el ángulo formado entre el piso y el rayo de luz que da en la punta del árbol es de 30 grados. Su cuaderno realiza la figura que observas a continuación. ¿Para qué hace esto? ¿Cuál es la altura del triángulo usando los datos suministrados en el dibujo? Seguramente con los conceptos que has trabajado hasta ahora no puedes hallar la solución a este problema. Por lo tanto, con todos los conceptos que vamos a ver a continuación, vas a tener las herramientas para finalmente realizarlo. Bueno, las funciones trigonométricas de los ángulos en posición normal. Recordemos que un ángulo en posición normal es aquel que parte del origen del plano cartesiano y que su lado inicial parte en el eje positivo de la X o de las abscisas. En este caso vemos que el ángulo θ, que tiene una coordenada, que su radio vector, que está representado con R, tiene una coordenada en el punto PXY, es un ángulo en posición normal. A este radio vector, que sería como la semirrecta que se mueve y forma el ángulo, lo vamos a llamar R. Y si nos fijamos, si trazamos una recta paralela a Y y perpendicular a X, obtendríamos un triángulo rectángulo, en el cual tenemos el valor de R, el valor de Y, que sería el valor de la ordenada, y el valor de X, que sería el valor de la abscisa, o sea, la distancia. Conocemos los puntos X y para hallar R, si fuera el caso, simplemente tendríamos que utilizar el famoso teorema de Pitágoras, que sería el radio vector al cuadrado sería igual a la suma entre la distancia X a la 2 y la distancia Y al cuadrado. Entonces, por lo tanto, R, si sacamos raíz a ambos lados, tendríamos el valor de R. Entonces, R sería igual a la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Entonces, conociendo estos tres valores, podemos relacionarlos y hallar unas diferentes razones entre ellos. Es decir, las diferentes razones combinadas, o sea, las divisiones entre Y y X, Y y R, y todas las posibles divisiones que podamos realizar, las vamos a conocer como las funciones trigonométricas. Cuando hacemos la razón entre Y y R, o sea, entre la ordenada y el radio vector, la llamamos como seno del ángulo, o seno de θ en este caso. A la razón entre la abscisa y el radio vector, la conocemos como coseno. Y a la relación entre la ordenada y la abscisa, la razón entre la ordenada y la abscisa la conocemos como tangente, que también la vamos a encontrar como tan de θ. Estas tres serían las funciones que relacionan las tres primeras valores que obtenimos. Pero también hay otras que son las cofunciones. ¿Por qué se llaman cofunciones? Porque simplemente es la relación, la misma razón, pero al contrario. Entonces, seno de θ va a tener una cofunción que se llama cosecante. Y cosecante es lo contrario al seno. O sea que sería radio vector sobre ordenada. El coseno va a tener una cofunción que se llama secante, que ya sería la relación entre el radio, la razón entre el radio vector y la abscisa. Y tangente va a tener una cofunción que se llama cotangente, que también la vamos a encontrar como COT de θ, que es la relación entre la abscisa y la ordenada. Entonces, fíjense que estas serían sus cofunciones, las primeras tres funciones y las otras tres cofunciones para cada una de ellas. Ahora, estas funciones y conjunciones tienen unos valores o unos signos determinados dependiendo de en la posición que se encuentre el ángulo del cuadrante del plano cartesiano.
Fijémonos cómo serían esos valores. Si nos fijamos en el primer cuadrante, tanto la ordenada como la abscisa van a tener valores positivos. Fíjense que aquí siempre y es positivo y aquí siempre x es positivo. Y un dato importante, el radio vector siempre va a ser un valor positivo porque recuerden que sale del teorema de Pitágoras y por lo tanto para poder hacer esta relación tendríamos que sacar raíz y por lo tanto este valor siempre tiene que ser positivo porque las raíces negativas no están definidos en el conjunto de números reales. Por lo tanto, entonces, para el primer cuadrante, todas las funciones y cofunciones van a tener un valor positivo. Ahora, en el segundo cuadrante, la abscisa, o sea, las X van a tener valores negativos, mientras que las ordenadas siempre van a ser positivas. Lo que quiere decir que todos los que tengan X van a tener un valor negativo. ¿Cuáles de las funciones y cofunciones tienen X? Entonces, seno no tiene X, por lo tanto es positivo. Coseno tiene X, entonces es negativo. Tangente tiene X, es negativo. Cotangente tiene X, es negativo. Secante tiene X, es negativo. Y cosecante no tiene X, por lo tanto es positivo. O sea que las únicas que van a ser positivas son seno y cosejante en el segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante, fijémonos que tanto la ordenada como la abscisa son negativas. Por lo tanto, seno va a ser negativo porque si ya es negativo y siempre es positivo, entonces menos por más me va a dar menos. Si tiene X pasa lo mismo, menos por más me da menos. Pero aquí la cotangente relaciona X y a Y, ambas negativos, por ley de signos sería menos por menos más. O sea que tanto tangente como su cofunción, que es cotangente, serían positivos. Y aquí me pasaría entonces lo mismo. Las cofunciones de seno y coseno van a tener el mismo valor, en este caso negativo. Fíjense que menos de la X y de la Y, por ley de signos, más por menos me da menos. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa siempre es positiva y la ordenada es negativa. Por lo tanto, todos los que tengan Y deben quedar negativos. Entonces, seno va a ser negativo, coseno va a ser positivo porque no tiene Y, tangente va a ser negativo porque tiene Y, cotangente va a ser negativo porque tiene Y además es la cofunción de tangente y recordemos que las cofunciones tienen los mismos valores, entonces si seno es negativo, secante tiene que ser negativo, perdón, cosecante tiene que ser negativo y si coseno es positivo, entonces secante debe ser positivo. Entonces, así es el cuadro de valores de positivos o negativos de las funciones y cofunciones según el cuadrante en que esté. Pero estar haciendo este cuadro es un poco tedioso, por lo tanto, podemos usar esta manera de memorizarnos cuándo son positivos y cuándo son negativos. Entonces, simplemente es aprendernos esta frase. Todos sentimos tantas cosas y eso es positivo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que para el primer cuadrante, o sea, todas las funciones y todas las cofunciones son positivas, todas. Para el segundo cuadrante, sentimos. Este sen hace referencia a seno y a su cofunción. O sea que seno del ángulo y cosecante, que es su cofunción del ángulo, va a ser positivo. Solo esas dos, el resto van a ser negativas. Para el tercer cuadrante, tantas hace referencia a tangente y a su cofunción, que sería cotangente. Entonces, estas dos van a ser positivas y el resto para el tercer cuadrante van a ser negativas. Y finalmente, cosas, que es cos, o sea, de coseno, en el cuarto cuadrante, entonces coseno y su función que es secante de teta, entonces estas dos serían las únicas que son
positivas. Y fíjense que eso fue lo que vimos en el cuadro anterior, sino que mucho más resumido. Entonces, todos sentimos tantas cosas en primer cuadrante todos, y así nos vamos yendo hasta llegar al cuarto cuadrante. Es una forma muy sencilla de memorizarnos esa parte. Ahora, vamos a ver un primer ejemplo. Ya teniendo claro cuáles son las funciones y las cofunciones, vamos entonces a hacer un ejemplo aplicativo de esto. El lado final de un ángulo alfa, que se encuentra en posición normal, pasa por la coordenada -2, -4. Haya las funciones trigonométricas. Entonces, -2, -4, recordemos que -2 sería la abscisa, o sea, X, y -4 sería la ordenada, o sea, Y. En este caso, los dos son negativos. Necesitamos hallar entonces a R, que lo desconocemos, y usamos el teorema de Pitágoras. R a la 2 es igual a X a la 2 más Y a la 2. Entonces, R es la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Entonces, si reemplazamos, X es -2 a la 2 más -4 a la 2. Recordemos que todo base negativa elevada a potencia par da positivo. Entonces, -2 a la 2 me da 4, más -4 a la 2 me da 16. Entonces, R es igual a la raíz de 20. Si queremos ver esto de una forma más sencilla, recordemos que 20 es la multiplicación entre 4 por 5. Y 4 no es nada más que 2 a la 2 por 5, lo que quiere decir que puedo sacar este 2 de la raíz, pero el 5 sigue estando dentro de la raíz. O sea que R es igual a la raíz, perdón, a 2 raíz de 5. Entonces ya tenemos a X, que es -2, tenemos a Y, que es -4, y ya tenemos a R, que sería 2 raíz de 5. Entonces, empecemos con la función seno de alfa, porque el ángulo se llama alfa. Seno de alfa, entonces, es la relación en la razón entre la ordenada, que es -4, sobre el radio vector, que sería 2 raíz de 5. Entonces, por lo tanto, seno, si simplificamos, es mitad de -4 menos 2 y mitad de 2, 1, o sea que sería -2 raíz de 5. Esta sería entonces seno, y su cofunción, que es cosecante de alfa, sería entonces lo contrario, raíz de 5 sobre -2, recordemos que ese menos es mejor ponerlo en la mitad y no abajo. Sería menos raíz de 5 medios. Ahora, fíjense que está en el tercer cuadrante y recordemos, todos sentimos tantas cosas y esto es positivo. Entonces, tantas hace referencia a que las únicas que van a ser positivas son tangente y cotangente. Son las únicas que van a ser positivas, el resto nos deben dar negativas y fíjense que hasta el momento se está cumpliendo. Vamos a ver el coseno, si sigue cumpliendo. Coseno de alfa, entonces sería la relación entre la abscisa y el radio vector. Entonces, si simplificamos, entonces me queda -1 raíz de 5. Y su cofunción, que sería secante de alfa, sería entonces menos raíz de 5, pues porque el 1 ya no es necesario ponerlo abajo, menos raíz de 5. Muy bien. Y finalmente tendríamos entonces que la tangente de alfa es la relación entre la ordenada y la abscisa. O sea, -4 medios, que esto es menos por menos me da más, y 4 dividido 2 me da 2. Miren que me dio positivo. Y entonces cotangente de alfa sería entonces trocar, digamos, pero entonces recordemos que este 2 tiene un 1 abajo, y por lo tanto, entonces, si lo trocamos sería un medio. Y ahí tendríamos entonces las funciones y cofunciones trigonométricas para
ese ángulo. ¿Listo? Vamos entonces para otro ejemplo. Ahora, nos dan coseno de beta, que es 12/20. Está en el cuarto cuadrante. Hallar el valor de las funciones restantes. Entonces, recordemos, todos sentimos tantas cosas. Entonces, los únicos que van a ser positivos van a ser el coseno, que ya no lo están dando bien, que es 12/20, y el secante de beta, que va a ser también positivo. Estos van a ser positivas y el resto de las funciones y conjunciones van a ser negativos. Ahora, entonces, sabemos que coseno es la relación entre la abscisa y el radio vector. ¿Qué no tenemos o qué nos falta? La y. Entonces, recordemos que el radio vector al cuadrado es igual a x a la 2 más y a la 2. Entonces, por lo tanto, simplemente despejaríamos la y, sacamos raíz a ambos lados y así obtendríamos el valor de y. Sustituimos, pues tendríamos que ser la raíz de el radio a la 2, que sería 20 a la 2 menos 12 a la 2. Esto es y. Raíz de 400 menos 144. Y es igual a la raíz de 256. Y esto es 16. O sea que y es igual a 16. Entonces, comencemos. Seno de beta sería igual a la relación entre la ordenada, que es 16, y el radio vector, que es 20. Pero ojo, seno de beta en el cuarto cuadrante es negativo. Recordemos que estos no son positivos, ya lo demostramos acá, entonces le voy a poner el menos. Y su cofunción, que es cosecante de beta, sería igual a menos 20/16. Recordemos que también es negativo, entonces tenemos que conservarlo. Coseno ya me lo dieron, entonces secante de beta es igual a, como es la cofunción de coseno, entonces sería 20/12. Y tangente de beta es la razón entre la ordenada, o sea, 16, y la abscisa, o sea, 12. También es negativo, porque ya lo demostramos acá. Y entonces cotangente de beta es lo contrario, 12/16. También negativo, porque en el cuarto cuadrante cotangente también es negativo. Y así entonces tendríamos los valores de las funciones y conjunciones que nos hacían falta a partir de este valor que nos dieron acá y teniendo en cuenta el cuadrante que se nos asignó. Muy bien. Entonces, ¿cómo memorizar las funciones trigonométricas? Pero antes, tengamos en cuenta que ya vimos las razones trigonométricas a partir de un radio vector, ¿cierto? Si tenemos estas mismas razones para un triángulo rectángulo que no esté dentro del plano cartesiano, ¿cómo la nombraríamos? Es decir, si tenemos un ángulo cualquiera, vamos a llamar este ángulo alfa, tenemos este ángulo alfa dentro de un triángulo rectángulo, fijémonos aquí que hay un ángulo recto, también podemos hallar las diferentes razones, las funciones trigonométricas y sus cofunciones. Entonces tenemos coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
Entonces, si sabemos entonces que esto es un triángulo rectángulo, a esta parte de aquí al lado opuesto al ángulo recto lo conocemos siempre como la hipotenusa. A los lados que forman el ángulo recto se les conoce como catetos, ¿cierto? Pero fijémonos entonces que este ángulo está opuesto a este lado, a este cateto que estoy señalando acá. Entonces este cateto lo vamos a llamar cateto opuesto. Y al de acá está junto al ángulo, lo vamos a llamar cateto adyacente. Por lo tanto, si vemos la relación, entonces, si seno era la ordenada y el radio vector, que en este caso el radio vector es la hipotenusa, y el cateto opuesto es la ordenada, entonces el seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Mientras que el coseno va a ser la abscisa, en este caso que sería el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y tangente sería entonces la ordenada que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y sus cofunciones, entonces la de tangente es cotangente, o sea que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es lo contrario, es la cofunción de coseno, entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante sería entonces hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, esto es para cualquier triángulo y fíjense que es una equivalencia cuando ya no estamos hablando de un ángulo que esté dentro de un plano cartesiano, por así llamarlo. Entonces, esto entonces los vamos a utilizar para solucionar situaciones problema mucho más cotidianas y como por ejemplo la que planteamos al inicio de la clase. Ahora, también hay formas de que memoricemos esto de una manera mucho más sencilla y es utilizando la siguiente eh, memotecnia, por así decirlo. Entonces, les voy a enseñar dos. La primera es trabajando como una especie de porra que la llaman así y es coca, coca, hip, hip. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero me voy a devolver. Coca, coca, hip, hip. Y ahí entonces tendríamos todas las funciones trigonométricas. Fijémonos, esta primera hace referencia a seno, esta segunda, coseno, esta tercera, tangente, esta cuarta, que es cotangente, esta quinta, que es secante, aquí es secante, y finalmente, esta última que sería cosecante de alfa, o del ángulo. Entonces sería coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Fijémonos entonces que cumple. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahí tenemos sus cofunciones. Recuerden que tangente es con cotangente, coseno es con secante y seno es cosecante. Otra forma es de la siguiente manera, y es hablando
de la siguiente palabra. So, le ponemos una H. K, con una H también. Toa, Socatoa, Socatoa. Utilizando entonces la H para so y para ka. Socatoa. Esta frase o esta palabrita nos está diciendo que seno es cateto puesto sobre la hipotenusa. K nos está diciendo que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y TOA nos está diciendo que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, SOCATOA. Y ya las cofunciones, pues ya es lo contrario a seno, sería inversa de seno, sería entonces cosecante, que sería H sobre CO, secante, que sería H sobre CA, y cotangente, que sería CA sobre CO. Entonces, recordemos que con tal de que nos sepamos las primeras tres, las otras tres, las cofunciones ya son mucho más fáciles de inferir. Entonces, esas serían unas técnicas muy usadas para entender lo que son o aprenderse de memoria las funciones trigonométricas. Socatoa y coca, hip, coca, hip. Sería entonces lo que estaríamos utilizando. Bueno, el ejemplo 3 de funciones trigonométricas tenemos entonces que el seno de 30 es igual a un medio. Hallar el valor de las funciones restantes. Para este ejercicio vamos a tener en cuenta que tenemos un triángulo rectángulo y que el ángulo de 30 grados va a estar acá donde lo estoy ubicando. Tenemos que tener eso muy presente para poder hacer las funciones trigonométricas y recuerden que como ya estamos hablando de un triángulo cualquiera, ya no vamos a utilizar las funciones trigonométricas con base a X, Y y R, sino a cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, vamos a utilizar la memotécnica que les enseñé. Una de las dos, vamos a utilizar la de la porra, que es coca, hip, y recordemos que nos devolvemos coca, hip. Ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas, pues exactamente 3 funciones trigonométricas y sus cofunciones. Recordemos que esta es seno, esta es coseno. Es importante que nos aprendamos el orden, tangente, luego seguimos con cotangente, secante y luego con cosecante, que es una S. Ya teniendo claro esto, entonces pasamos a ubicarnos en el triángulo. Entonces, fijémonos que seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, si nos ubicamos en el ángulo, que es de 30 grados, el cateto opuesto al ángulo es el que está al frente de él, que sería entonces este. El cateto opuesto tendría un valor de 1. Y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto o el lado más grande, siempre sería 2. Necesitamos hallar el cateto adyacente, que es el que está formando el ángulo que nos están dando. ¿Cómo hallo el cateto adyacente? Entonces recordemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces,
la hipotenusa es 2 al cuadrado, el cateto opuesto es 1 al cuadrado y lo paso a restar para despejar el cateto adyacente. Y 2 a la 2 es 4, menos 1, porque 1 a la 2 es 1, y igual a cateto adyacente. Sacamos raíz a ambos lados, cateto adyacente al cuadrado. Sacamos raíz a ambos lados y me queda que esto es raíz de 3 es igual al cateto adyacente. Ya conociendo el cateto adyacente, ya podemos entonces hallar nuestras funciones trigonométricas. Ya seno nos lo dieron, entonces ahora tengo coseno de alfa, pues ya no es alfa, sino que es pues, explícitamente nuestro ángulo, el que nos dieron. Entonces, coseno de 30 sería igual a cateto adyacente, que es raíz de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Tangente de 30 es cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que es raíz de 3. Cotangente de 30 sería cateto adyacente, que es raíz de 3, y cateto opuesto, que es 1. O el contrario de tangente. Secante. Secante es la confusión de coseno, entonces sería 2 sobre raíz de 3. O simplemente me fijo hipotenusa, que es 2, cateto adyacente, que es raíz de 3. Y cosecante, que es la cofunción de seno, que entonces sería 2 sobre 1, que en otras palabras sería 2. O sería hipotenusa, que es 2, sobre cateto opuesto, que es 1. Y así obtendríamos entonces el resultado de este ejercicio. Ok, ahora entonces tenemos funciones trigonométricas de ángulos notables. Hay unos ángulos que llamamos notables porque son muy frecuentes en situaciones de la vida cotidiana, que es el ángulo nulo, o sea, 0 grados, el de 30 grados, el de 45, el de 60 y el de 90 grados. Estos ángulos son muy comunes en diferentes situaciones, problemas que se les van a presentar. Por lo tanto, recurrimos a una tabla que nos permite de una vez inferir o tener a la mano los valores de esto. Entonces, los de seno, los de coseno y de tangente de cada uno de estos valores. Tener en cuenta que la tangente de alfa tiende al infinito, entonces digamos que estaría indeterminada para este valor. La tangente de 90 grados no tendría un valor exacto. Y el resto, pues, ustedes se preguntarán, por ejemplo, hagámoslo para 30 grados y para 30 grados, bueno, solo nos están, en esta tablita, por ejemplo, hay unas tablas mucho más completas, solo nos están dando los valores de seno, coseno y tangente. Pero entonces recordemos que simplemente si queremos saber el, la cosecante de alfa para 30 grados y la secante de alfa para 30 grados y la tangente de alfa para 30 grados es simplemente trocar los valores del numerador y denominador de las funciones iniciales. Entonces, seno es un medio, por lo tanto, entonces cosecante de 30 sería 2 sobre 1, es decir, 2. Secante sería, coseno es raíz de 3 medios, o sea que secante sería 2 raíz de 3. Y tangente es un tercio, por lo tanto, entonces sería raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. Entonces, simplemente, a partir de esa, podemos deducir los valores de las cofunciones. Bueno, y finalmente, un ejercicio de ejemplo. Si el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados, fijémonos cómo está en la figura, y la estatura de Homero es de 1,80 metros, como también lo observamos en la figura, ¿cuál es la medida de la sombra proyectada en el piso? Entonces, este ángulo mide 60 grados. Fíjense que ahí formamos el triángulo rectángulo. Y tenemos
que hallar el valor de la sombra de Homero, que estaría pues obviamente en el eje X, o sea, en el piso, en este caso. Entonces la vamos a llamar X. Ahora necesitamos hallar la manera de hallar ese valor de la sombra, entonces esa distancia. Ya aprendimos que las funciones trigonométricas relacionan los tres valores, el de la hipotenusa, el del cateto opuesto y el del cateto adyacente, con respecto a un ángulo diferente al ángulo recto. Entonces, podemos hallar una función que nos relacione el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, usando entonces las memotécnicas, vamos a usar la de la palabra. So, ca, toa. Entonces, ¿cuál de esas funciones nos está relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues fijémonos que esta, la función tangente, nos está relacionando el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, simplemente, entonces yo diría tangente del ángulo, que en este caso es 60, es igual al cateto opuesto, que es 180 metros, que puedo ponerle 1,80 metros, que puedo ponerle 1,8 sobre X. ¿Qué debo hallar a X? Entonces empiezo a despejar. Esta X está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, igual a 1,8. X por tangente de 60 y necesito despejar a X. Entonces tangente de 60 está multiplicando, paso a dividir y por los ángulos notables puedo deducir entonces que tangente de 60, parece un 68, tangente de 60 es igual a raíz de 3. Entonces X es igual a 1,8 dividido raíz de 3. Y esto me da 1,8 dividido raíz de 3, me da 1,04 aproximadamente. Entonces tendríamos que la sombra de Homero, en este caso sería de 1,04 metros con este ángulo de elevación del Sol. Ah, pero hay otra función, pero sería más bien una cofunción que también relaciona estos dos valores, que sería la cotangente de alfa, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Será que nos da lo mismo? Vamos a ver. Entonces, si yo en vez de haber usado tangente, hubiese utilizado cotangente, entonces simplemente hago que el cateto adyacente es X y el cateto opuesto es 1,8, que, bueno, alfa, no lo reemplacé, cotangente de alfa, o sea, cotangente de 60 es igual a X sobre 1,8. Entonces paso a multiplicar el 1,8 y sustituyo cotangente de 60, que recordemos que aquí no lo tengo, pero que es lo contrario de tangente. Entonces, si tangente es raíz de 3 es porque cotangente de alfa es 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3 igual a X. Y entonces nos vuelve a dar lo mismo, 1 dividido raíz de 3, que me da aproximadamente 1,04 metros. Esa sería entonces la sombra de Homero. Esto es fácil hacerlo cuando tenemos entonces ángulos notables. Tengamos en cuenta que en nuestra calculadora solo nos van a aparecer seno, coseno y tangente, mientras que las otras tres cofunciones no nos van a aparecer. Entonces, por eso siempre tratamos de dejarlo en estas tres primeras funciones. Ahora, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias.